Deberíamos dejar de prestar atención a estos idiotas. Vamos, hombre. Estas personas no pueden ni manejar un puesto de perritos calientes, ¿sabes? Y se hacen pasar por funcionarios del gobierno y todo eso. Es ridículo. Pero los europeos, nadie en Europa les presta atención, salvo la parte adoctrinada de, ya sabes, especialmente los británicos, los alemanes y los franceses. Por ejemplo, los italianos ya no les prestan atención, ¿sabes? Pero los italianos tienen esa vena anárquica, ¿sabes? Y por supuesto saben cómo vivir. Se ocupan de sus vidas, mejoran sus vidas y no les importa el gobierno, ninguna forma de gobierno, ni los políticos. Pero yo diría que el suicidio en serie de Europa ahora se está convirtiendo en una caricatura. Se están convirtiendo en una parodia de su propio desastre, de hecho. Y es un día tras otro. Cada vez que uno de estos idiotas abre la boca, siempre es lo mismo. Ese trozo de Gouda Rancio que se hace pasar por el secretario general de la OTAN, uno de los más el holandés en la historia, y te lo puedo decir porque la familia de mi padre es holandesa, así que sé un poco sobre esta gente. ¿Qué dijo el otro día? Fue algo tan extravagante y por supuesto le dan la vuelta a todo, igual que oh mierda, la Estonia loca de remate. Pensé que tal vez querías decir algo sobre Finlandia ganando la Segunda Guerra Mundial o algo así. No, eso fue aún peor. Esto vino de un tipo finlandés, de hecho, algo en esa línea. Así que ya sabes por qué prestar atención a todo eso. Es Trump, al menos Trump tiene esto. Lo siento, Europa. China no es buena en ciencias sociales. Sí, exacto, no es buena en ciencias sociales. Si llevas a este imbécil a la Universidad de Fudan en Shanghái, por ejemplo, ni siquiera puede limpiar los suelos de la Universidad de Fudan, que es una de las, como sabe Muhammad, mejores universidades de China en ciencias sociales, por cierto. Así que, sabes, es una pérdida de tiempo para todos. De hecho, a los europeos no les importa. Es como, sabes, pasé un poco de tiempo en Francia antes de volver a Rusia y Asia, y me encanta hablar con la gente corriente, gente normal que no sigue la política, lo que sea, sabes, pescadores en Bretaña, sabes, ese tipo de cosas, granjeros en Normandía y todo eso. Y dije, pero no nos rendimos con esta gente, y no nos representan. Y, en primer lugar, no odian a Francia como Estado-nación, odian la cultura francesa, no nos representan. Simplemente siguen los dictados de Bruselas ciegamente y quieren desplumarnos en términos de impuestos, en términos de destruir lo que queda del estado de bienestar, que es exactamente una de las razones por las que el último gobierno francés acaba de colapsar hace 1 o 2 días, absolutamente. Y el FMI podría visitarlos en breve. Ya lo creo, exactamente. Y es tan sorprendente cuando comparas la depravación moral, la decadencia intelectual de Europa. Y luego tomas un avión y llegas aquí a Pekín y ves, wow, una superpotencia renovada y segura de sí misma. Pero está más allá. No he sido capaz de procesarlo, ¿sabes? Yo llegué de Europa hace poco más de una semana y todavía estoy sorprendido haciendo las comparaciones, ¿sabes? Te da la vuelta al cerebro. Por ejemplo, no había 3 o 4, no había europeos en Vladivostok. 0, nada, por no hablar de sus medios. No recuerdo haber visto ningún medio europeo en Vladivostok. Así que el futuro se está forjando en Eurasia, en Asia Oriental, y ellos son completamente ajenos a ello. Es como si se resignaran a perder la carrera por ser... Y otra cosa en China que, sabes, las conversaciones que tuve estos 3 o 4 días aquí, con algunos de los intelectuales de verdad, de primer nivel, la inteligencia china, y siguen siendo muy modestos. No presumen de nada, incluso del hecho de que ahora están dentro, son el líder del siglo XXI. Punto. Geopolítica y geoeconómicamente. Pero ya sabes, siempre es no, tenemos que hacerlo mejor, No somos lo suficientemente fuertes, Vale, ahora tenemos que explicarle a la mayor parte de nuestra población por qué el liderazgo se siente seguro de sí mismo, que China tiene que ser más asertiva en las relaciones internacionales y todo eso. No presumen de nada. Es bastante impresionante. Y esta es gente muy, muy bien educada, gente que ha viajado, conocen bien Occidente. Así que este sentido de humildad y, ya sabes, es fascinante y lo comparas una vez más con lo que Muhammad decía hace un rato,
la arrogancia con ignorancia de las llamadas élites políticas en Occidente, pero en el caso de Estados Unidos está alcanzando niveles intergalácticos, cuando tienes al imbécil que acuñó la guerra arancelaria diciendo abiertamente que Rusia, China e India son sanguijuelas. ¿Cómo puedes responder a eso? Ya sabes, es el colmo de la imbecilidad y sabes de un funcionario gubernamental relativamente importante. Sí, no es tan extraño este tipo de comportamiento que mencionaste, Pepe, no es tan extraño para los iraníes. Creo que es porque la humildad es parte de la cultura de los países orientales, profesor Merandi. ¿No es así? Sí, así que yo quiero decir, el problema que Occidente tiene, por supuesto, siempre ha sido su arrogancia. Esa ha sido sabes, yo, de hecho, creo que si no fuera por el colapso de la Unión Soviética, Occidente no estaría en una situación tan lamentable hoy. Pero su arrogancia solo se expandió, empeoró después en la década de 1990 y ellos realmente pensaron que este era el fin de la historia, incluso cuando Fukuyama se retractó. Sí. E incluso cuando Fukuyama se retractó un poco de esa noción, era la percepción general de que, sabes, este es y fue algo que influyó en el resto del mundo. Mucha gente que era crítica con Occidente se inclinó hacia Occidente. Mucha gente renunció a su ideología de resistencia. Incluso en Irán, algunas de esas personas que eran las más críticas con Estados Unidos en la década de 1980 y principios de 1990 cambiaron y se volvieron liberales y pro-occidentales. Así que Estados Unidos, los europeos, lo tenían todo. Y si vuelves a la década de 1990, es como un mundo completamente diferente de lo que estamos viendo hoy. Completamente diferente. Y se volvieron extra arrogantes. Han sido arrogantes durante siglos. Ellos, sabes, era un mundo eurocéntrico. Puedes leer sus obras orientalistas, ya sea sobre Rusia o nuestra región o lo que llaman el lejano oriente. Incluso los términos el lejano oriente, el cercano, el Medio Oriente, el cercano, todo es eurocéntrico, es imperio, el lenguaje del imperio. Pero en cualquier caso, su arrogancia siempre estuvo ahí. Pero ahora la arrogancia se fundamenta en el vacío, es un cascarón vacío. ¿A qué me refiero? Pepe ha estado en China. Dice lo impresionante que es Pekín. Pekín es la ciudad principal menos impresionante de China que he visitado. Así que si Pekín es impresionante, quiero decir, estuve en Tianjin hace un par de semanas por primera vez. Nunca había estado allí antes. Muy impresionante. O Shanghái, o Guangzhou, o Shenzhen, o Chengdu, o Chongqing. Chongqing, hermosa ciudad. O Ningbo. Todas ellas más impresionantes que Pekín para mí. ¿Sabes por qué quiero cambiar de tema? Porque quiero hablar de cosas que no son deprimentes, exactamente lo contrario. De acuerdo. Así que, una vez más, un brindis por mi amigo Mao. Y retrocedamos a la semana pasada. ¿Sabes lo que he estado haciendo estos últimos días? He estado entre Rusia y China. Obviamente, es el futuro. Así que dejé Natostan para ir a Tianjin, pero solo tuve unas pocas horas, porque mi vuelo de Pekín a Vladivostok tuve que volver al aeropuerto para llegar a Vladivostok. Así que vi un poco de la cumbre de la OCS, no mucho, pero al menos sentí el ambiente de Tianjin y el ambiente de la cumbre. Así que entre el domingo y el lunes tuvimos la cumbre de la OCS, que fue el equivalente especular de la cumbre de los BRICS en Kazán el año pasado, en Rusia. Los BRICS el año pasado dieron un paso al frente y empezaron a mostrar, vale, ¿de qué vamos? La OCS este año hizo exactamente lo mismo, incluyendo hacia algunos de los principales actores en ambos. Y ahí es donde llegamos a las escenas absolutamente extraordinarias entre el antiguo triángulo de Primakov, Rusia, India y China, RIC, donde tenemos a los líderes hablando entre ellos, dándose la mano y riendo en los pasillos y haciendo bromas sobre ya sabes quién, probablemente. Así que esta fue la imagen que recorrió todo el sur global, donde fue recibida con alegría, por supuesto, y en el norte global con, ¿qué más? Ya sabes, espasmos de desesperación, por supuesto. ¿Cómo es que RIC están hablando así, sabes, tan amigables entre ellos? Así que esto fue solo los 2 primeros días. Nadie sabía lo que pasaría al día siguiente, que fue aún más importante. Vladimir Putin llega a Pekín, viene aquí a Pekín, es recibido en el Zhongnanhai, residencia oficial de la presidencia de China, antiguo palacio imperial. Si tienes una audiencia en Zhongnanhai, en una conversación privada, Zhongnanhai, esto es lo más de lo más de lo
más de lo más alto. Nada es más alto que eso. Así que Putin y Xi el martes, el día después del final de la cumbre en Tianjin, revisaron la Asociación Estratégica Rusia-China en detalle y esa fue la preparación para el día siguiente, donde tuvimos el desfile una vez más aquí, 80 años de la victoria contra la agresión japonesa y el capítulo asiático del fascismo nazi, incluyendo, por supuesto, algo que nadie en el maldito Occidente sabe, la asombrosa cantidad de víctimas chinas. Podrían ser hasta 20 millones en la guerra. Nadie en Occidente, aparte de unos pocos académicos, sabe sobre esto en detalle. Y por supuesto, no fue una fanfarronada de los chinos, fue básicamente una superpotencia segura de sí misma, por primera vez, mostrando lo que tienen en caso de ser atacados. Oh, ¿quieres atacarnos? Vale, adelante, estamos listos. Este fue el mensaje muy educado, sofisticado, en un desfile coreografiado a la perfección, absolutamente impecable, tan rico. Así que fui a una exposición este fin de semana sobre la cultura y el arte de Dan Huang, las cuevas de Mogao. ¿Sabes el refinamiento que ves en una cultura que puede montar una exposición sobre los primeros siglos de la Ruta de la Seda? De hecho, tal delicadeza, tan profundo fue replicado en cierto sentido en este desfile, que fue algo hermoso de ver. Y no fue agresivo, incluso con todas esas armas letales siendo exhibidas. No fue agresivo en absoluto. Y de hecho terminó con ese, yo diría incluso un juego infantil, juguetón, de tener aviones de combate diseñando un 80 en los cielos azules de Pekín ese día, ¿sabes? Así que eso fue algo absolutamente sorprendente de ver. Y esto, llevo aquí 4 días, así que he tenido tiempo de hablar con algunas personas en Pekín y la gente estaban asombrados y al mismo tiempo, que es algo que estábamos discutiendo hace solo unos minutos antes de que me uniera a vosotros en nuestra cena. Uno de los académicos me dijo, antes éramos muy inseguros, no teníamos suficiente confianza en nosotros mismos. Y como, ya sabes, los chinos tenían una especie de complejo de inferioridad respecto a Occidente, pero quizás estamos empezando a superarlo, quizás estamos llegando al siguiente nivel. Y lo que pasó entre Tianjin y el desfile en Pekín en cuestión de 2 días, esa fue la parte auspiciosa de lo que intentaba transmitiros y espero que a nuestra audiencia. Y me conmovió profundamente porque no pude ver el desfile porque tomé la decisión de estar en el foro de Vladivostok. Creo que fue la decisión correcta, porque luego lo que vi en Vladivostok después de estas pocas horas en Tianjin durante toda la semana fue tan sorprendente como lo que sucedió en Tianjin y en Pekín. Vi esencialmente al liderazgo ruso totalmente comprometido, no solo en desarrollar el Ártico y el Lejano Oriente, ya sabes, toda la gigantesca área del este de Siberia, sino que ahora están creando un nuevo corredor logístico. Están creando un corredor logístico para el noreste de Asia, lo que los chinos definen apropiadamente como la ruta de la seda del Ártico. La denominación rusa, rutas del Mar del Norte, es la denominación china, es pegadiza y te da el espíritu y el sueño incorporado en la conquista del Ártico, la conquista de Siberia, convirtiéndola finalmente en un corredor de conectividad. Y es el corredor de conectividad del siglo XXI, el corredor de conectividad del futuro. Así que las mesas redondas más importantes en Vladivostok es un foro excepcional, solo si vas allí lo entenderás, porque ves a todo el que vive al este de los Urales representado, incluyendo las poblaciones nativas, las poblaciones originarias, ves a gobernadores provinciales, ves a los jefes de las grandes corporaciones que están invirtiendo en la parte oriental de Rusia, que es gigantesca, 10 veces más grande que Europa, y puedes hablar con ellos y puedes verlos si creen en este sueño, que es el equivalente ruso de lo que los chinos empezaron a hacer en 1999 con su campaña Go West, que era básicamente expandir el desarrollo a Tíbet y Xinjiang especialmente. Los rusos están haciendo lo que los chinos hicieron de este a oeste. Los rusos lo están haciendo de oeste a este, que es el Ártico y el Lejano Oriente. Y invertir tanto como puedan, convertirlo en economías de alta tecnología en todos estos diferentes oblasts y al mismo tiempo crear condiciones. Por ejemplo, en algunas de las mesas redondas había muchos empresarios surcoreanos, no solo rusos y chinos, los surcoreanos también estaban allí, los mongoles también estaban allí. Los mongoles por razones obvias, porque el poder de Siberia el anuncio de que cerraron el trato, el anuncio se hizo durante el foro de Vladivostok. Así que esto es el petróleo y el gas que Siberia y el Ártico tienen a raudales, más el corredor de conectividad, que es
¿Cómo puedes establecer un corredor de conectividad en el Ártico? Porque necesitas una flota de rompehielos nucleares. ¿Quién es el único país en el planeta que tiene una flota de rompehielos nucleares? 8 ya en funcionamiento, 2 en construcción, otros 2 en proyecto. Por no mencionar los otros que no son nucleares. Esto significa 365 días a la semana, 24/7. Este corredor de conectividad estará operativo quizás para 2026. Así que en una de las, solo para dar una idea, en uno de los paneles, el CEO de Rosatom, que es la compañía estatal nuclear de Rusia, dio una detallada explicación de media hora de lo que planean hacer y los desafíos también, incluyendo que necesitan encontrar dinero para todo eso. No es solo porque el gobierno federal esté profundamente implicado, porque Putin considera esto también un proyecto personal. Él está personalmente implicado. Lo ve como un asunto de seguridad nacional y el gran proyecto de desarrollo para Rusia en el siglo XXI. Esto es enorme, enorme. Así que ya sabes, la primera parte del plenario del viernes, este pasado viernes, fue la sesión plenaria. Putin, por supuesto, da su discurso. La primera parte de su discurso fue sobre eso y luego llega al punto culminante. Y el punto culminante es que tiene esta hermosa formulación: el corredor transártico. El corredor transártico va a ser el canal de Suez del siglo XXI y los rusos están a la cabeza y los rusos lo están construyendo. Por supuesto, los chinos quieren participar en la acción. Los surcoreanos quieren participar en la acción. Incluso los norcoreanos también. Kim Jong-un y Putin también hablaron sobre la ruta de la seda del Ártico cuando se reunieron cara a cara. Así que todo este es el juego auspicioso que está en contraste directo con lo que Muhammad explicó brillantemente, lo cual, ya sabes, nuestra reacción, no como analistas geopolíticos, sino como seres humanos, es que esto es más que deprimente. ¿Hay una solución? Sí, la hay. Todos sabemos cuál es la solución. Desafortunadamente, no va a suceder. Deshacerse de este culto a la muerte. La cuestión es cómo el planeta se va a deshacer de este culto a la muerte. No va a ser la ONU, lo siento. No va a ser una reunión extraordinaria de los BRICS como la que tuvimos ayer, que fue bastante mediocre, a decir verdad, aunque no tuvimos lo que dijo Putin. Eso fue particularmente interesante. El Kremlin vetó que las palabras de Putin circularan, así que probablemente dijo algo muy, muy duro y el Kremlin prefiere mantenerlo en secreto. Así que vimos lo que dijo Lula, lugares comunes. Lo siento. Vimos lo que dijo Xi Jinping, también lugares comunes. Lo siento. Pero Putin probablemente dijo la verdad y no sabemos qué fue, pero probablemente fue una llamada a las armas metafórica para los BRICS, como: chicos, ahora tenemos que ponernos las pilas. De lo contrario, van a venir a por todos nosotros, uno por uno, que es lo que los estadounidenses ya están haciendo. Y también a los socios de los BRICS. Hay una revolución de colores en marcha en Indonesia mientras hablamos. Hay una revolución de colores que comenzó en Nepal mientras hablamos. Así que al menos prefiero dejaros a todos vosotros, nuestra audiencia, con esta extraordinaria y auspiciosa semana Rusia-China-Eurasia de la semana pasada, que esta sí que cambió las reglas del juego. El juego ahora está en un nivel completamente nuevo. Los estadounidenses no tienen absolutamente ninguna idea de cómo va a proceder esto. Lo único, por ejemplo, que registra en la mente del maestro de ceremonias del circo en Washington es: quizás podamos hacer muchos nuevos tratos con Rusia. Intentar conseguir nuevos tratos con Rosatom o incluso con Rosneft, Exxon. Confirmé esto en Vladivostok. ExxonMobil y Rosneft han estado hablando durante 6 meses ya sobre la posibilidad de volver al proyecto de gas de Sakhalin y otras inversiones en petróleo y gas en Rusia. Así que intentar que la oligarquía estadounidense esencialmente haga negocios con la oligarquía rusa de nuevo sin resolver todos los problemas importantes en la asociación estratégica o no estratégica Rusia-EU, incluyendo el subtexto que resulta ser la guerra en Ucrania. No va a suceder. Pero esto es lo único que registra en la mente de Trump. De hecho, Trump quiere seguir hablando con Putin porque: vamos, abramos el Ártico para los negocios estadounidenses, olvídalo. Si no haces concesiones serias, lo cual no harás porque el Estado profundo entonces literalmente te pondrá una bala en el cuello, no va a suceder. Pero los rusos son maestros de, yo diría, los rusos usando un swing brasileño con Trump y funciona porque deja a Trump aún más
aturdido y confundido de lo que realmente está todo el tiempo. Pero lo más importante que sucedió la semana pasada es que esto fue un punto de inflexión, y fue un punto de inflexión en conjunto. La OCS, la propuesta de gobernanza global del presidente Xi, el cara a cara entre Putin y Xi aquí en Pekín, el desfile aquí en Pekín al día siguiente y todo lo que se discutió en Vladivostok, donde Eurasia estaba allí por todas partes. Enorme presencia de Asia del Sur, del sudeste asiático, no, desafortunadamente, Muhammad e Imán de Asia Occidental. No había muchos iraníes en Vladivostok este año, por supuesto, porque Irán tiene algunos problemas serios que resolver en casa y la posibilidad de un nuevo ataque, probablemente en conjunto con Estados Unidos e Israel y los africanos, algunos africanos también, muy pocos latinoamericanos, pero esto fue un foro de Eurasia. Es como, este fue el foro de Eurasia complementando el foro geopolítico de la OCS. Así que este fue el brazo geoeconómico para gran parte de Eurasia en nuestros próximos pasos. Ahí lo tenéis, chicos. Sí, una vez más, la revolución no es una cena de gala, pero puede empezar con una taza de té o una cumbre en Vladivostok. Profesor Merendi, creo que lo que Pepe mencionó al final de lo que dijo, fue el ataque a Irán. Y aquí está lo que el jefe del Consejo Político Supremo de Yemen, Mahdi al-Mashat, dijo. El ataque israelí a Doha se repetirá y a gran escala en toda la región si no nos unimos para enfrentar la amenaza sionista. Un frente, cuando piensas en Irán, un frente sería la forma en que Irán ve a China, Rusia y los BRICS, y la cumbre de la OCS para de alguna manera ganar algún tipo de impulso en términos de economía y seguridad, pero la otra parte sería regional, como dijo el jefe del Consejo Político Supremo de Yemen. ¿Tu opinión sobre eso? Bueno, Pepe explicó perfectamente lo que ha estado sucediendo durante la última semana y creo que esta también fue una excelente oportunidad para que los iraníes y los chinos y los iraníes y los rusos hablaran. El presidente Pezeshkian tuvo una reunión privada muy larga con el presidente Putin. Fueron 2 horas. Y teniendo en cuenta todas las cosas que estaban sucediendo, 2 horas es mucho tiempo. Durante esos 3 o 4 días en los que tenías casi 30 jefes de Estado en China. Y también los iraníes tuvieron algunos acuerdos muy buenos con los chinos sobre cooperación económica, inversión, y los dos países creo que se van a acercar más el uno al otro. Irónicamente, creo que lo que pasó en Qatar fortalece este vínculo aún más, porque simplemente demuestra de nuevo que negociar con Estados Unidos es inútil. Puede ser Qatar y aún así ser bombardeado y no hablemos de Irán. Quiero decir, ¿qué puede hacer Irán para que Estados Unidos se comporte normalmente, se comporte como un país normal? ¿Qué puede hacer para que los europeos se comporten como seres humanos normales? Nada, no es factible. Quiero decir, Qatar es el más obediente de todos los sirvientes de Estados Unidos en el mundo. Ellos pagan a los estadounidenses y a los europeos como nadie más. Quiero decir, a las élites, a los políticos, a los diplomáticos, a los periodistas, a todos. Cuando se alojan en los mejores hoteles. De todos modos, el punto es que pagó a todos ellos. Exactamente. Recuerdo una vez que estuve en un hotel en Qatar. Fui invitado por Al Jazeera y no nombraré el hotel, pero es uno de los hoteles conocidos. Y subí a desayunar por la mañana y había este desayuno masivo pero esto era mejor que los hoteles de 5 estrellas normales. Y yo era la única persona allí. No había nadie y tenía como 5 jóvenes, hombres y mujeres, de pie allí atendiéndome y fue como incómodo. Quería comer algo. Todos estaban esperando a ver qué podían hacer por mí. ¿Qué más puede dar Qatar? Y se está moviendo en una dirección en la que, en última instancia, cuando la energía se agote o cuando será un páramo porque no están haciendo nada para convertirlo en un Singapur. Y lo mismo ocurre con los Emiratos, por cierto. Todo parece fantástico y fabuloso, pero nunca están desarrollándolo como un país real. No hay poder. El poder que existe proviene de la OTAN, viene de Estados Unidos. Si eso se retira, está vacío. Es un cascarón vacío. Todos estos regímenes son cascarones vacíos. Incluso Turquía, su economía está estructurada de una manera que si los estadounidenses cortan el grifo, se hunde. No puede tolerar sanciones y está ligada a Occidente. La OCS ofrece esta alternativa y la OCS se está convirtiendo, como todos sabemos, en los BRICS. Ahora, la OCS no fue diseñada inicialmente para convertirse en
Ya ves, los BRICS moviéndose hacia la OCS y la OCS moviéndose hacia los BRICS. Absolutamente. Y creo que eso es muy importante para los meses venideros y los años venideros. Sabes, tengo una experiencia personal que creo que es relevante para nuestra discusión. Cuando las negociaciones nucleares se estaban llevando a cabo entre Irán y el P5+1 o el P4+1 con los estadounidenses en la trastienda en Viena durante el mandato del presidente Raisi. Dije, en medio de las negociaciones, comenzó la guerra en Ucrania. Y les dije a los periodistas occidentales y a las élites que venían a tener una conversación en Viena que el invierno se acerca para los europeos porque han cortado el comercio, pero más importante, han cortado su relación energética con Rusia. Y si quieren tener seguridad energética, necesitan hacer un trato con Irán. De esa manera pueden invertir en petróleo y gas iraní y su futuro está seguro. Bueno, los europeos, siendo los debiluchos que son, aceptaron y teníamos su texto final. Y luego fue a los estadounidenses y ellos se echaron para atrás. Biden no, ellos se acercaban las elecciones de mitad de periodo y aunque el jefe de la política exterior de la UE, el holandés en la historia, y te lo puedo decir porque la familia de mi padre es holandesa, así que sé un poco sobre esta gente. ¿Qué dijo el otro día? Fue algo tan extravagante y por supuesto le dan la vuelta a todo, igual que, oh mierda, la Estonia loca de remate. Pensé que tal vez querías decir algo sobre Finlandia ganando la Segunda Guerra Mundial o algo así. No, eso fue aún peor. Esto vino de un tipo finlandés, de hecho, algo en esa línea. Así que ya sabes por qué prestar atención a todo eso. Es Trump, al menos Trump tiene esto. Lo siento, Europa. China no es buena en ciencias sociales. Sí, exacto, no es buena en ciencias sociales. Si llevas a este imbécil a la Universidad de Fudan en Shanghái, por ejemplo, ni siquiera puede limpiar los suelos de la Universidad de Fudan, que es una de las, como sabe Muhammad, mejores universidades de China en ciencias sociales, por cierto. Así que, sabes, es una pérdida de tiempo para todos. De hecho, a los europeos no les importa. Es como, sabes, pasé un poco de tiempo en Francia antes de volver a Rusia y Asia y me encanta hablar con la gente corriente, gente normal que no sigue la política, lo que sea, sabes, pescadores en Bretaña, sabes, ese tipo de cosas, granjeros en Normandía y todo eso. Y dije, pero no nos rendimos con esta gente, y no nos representan. Y, en primer lugar, no odian a Francia como Estado-nación, odian la cultura francesa, no nos representan. Simplemente siguen los dictados de Bruselas ciegamente y quieren desplumarnos en términos de impuestos, en términos de destruir lo que queda del estado de bienestar, que es exactamente una de las razones por las que el último gobierno francés acaba de colapsar hace 1 o 2 días, absolutamente. Y el FMI podría visitarlos en breve. Ya lo creo, exactamente. Y es tan sorprendente cuando comparas la depravación moral, la decadencia moral, la decadencia intelectual de Europa. Y luego tomas un avión y llegas aquí a Pekín y ves, wow, una superpotencia renovada y segura de sí misma. Pero está más allá. No he sido capaz de procesarlo, ¿sabes? Yo llegué de Europa hace poco más de una semana y todavía estoy sorprendido haciendo las comparaciones, ¿sabes? Te da la vuelta al cerebro. Por ejemplo, había 3 o 4, no había europeos en Vladivostok. 0, nada, por no hablar de sus medios. No recuerdo haber visto ningún medio europeo en Vladivostok. Así que el futuro se está forjando en Eurasia, en Asia Oriental, y ellos son completamente ajenos a ello. Es como si se resignaran a perder la carrera por ser... Y otra cosa en China que, sabes, las conversaciones que tuve estos 3 o 4 días aquí, con algunos de los intelectuales de verdad, de primer nivel, la inteligencia china, y siguen siendo muy modestos. No presumen de nada, incluso del hecho de que ahora están dentro, son el líder del siglo XXI. Punto. Geopolítica y geoeconómicamente. Pero ya sabes, siempre es un no, tenemos que hacerlo mejor, No somos lo suficientemente fuertes, Vale, ahora tenemos que explicarle a la mayor parte de nuestra población por qué el liderazgo se siente seguro de sí mismo, que China tiene que ser más asertiva en las relaciones internacionales y todo eso. No presumen de nada, es bastante impresionante. Y esta es gente muy, muy bien educada, gente que ha viajado, conocen bien Occidente. Así que este sentido de humildad y, ya sabes, es
es fascinante y lo comparas una vez más con lo que Muhammad decía hace un rato, la arrogancia con ignorancia de las llamadas élites políticas en Occidente, pero en el caso de Estados Unidos está alcanzando niveles intergalácticos, cuando tienes al imbécil que acuñó la guerra arancelaria diciendo abiertamente que Rusia, China e India son sanguijuelas. ¿Cómo puedes responder a eso? Ya sabes, es el colmo de la imbecilidad y sabes de un funcionario gubernamental relativamente importante. Sí, no es tan extraño este tipo de comportamiento que mencionaste, Pepe, no es tan extraño para los iraníes. Creo que es extraño este tipo de comportamiento que mencionaste, Pepe, no es tan extraño para los iraníes.